consideramos que lo que se observa es la organización de un gran piquete nacional con un paro de transporte. Muy bien, ¿fue así? No, la verdad que lo que dice Capitanich es desconocer, ¿no es cierto?, estas necesidades insatisfechas de todo un pueblo, ¿no? Porque no es solamente de los trabajadores, sino de muchísimos argentinos que se ven reflejados en esta medida de fuerza dictada por la Confederación General del Trabajo o la mesa sindical, como la llamemos. Pero creo que esta respuesta que ha dado hoy el pueblo argentino, porque hay que tomarlo como que fue del pueblo, nadie se puede subir arriba de esta medida. Yo creo que nosotros fuimos los que dictamos la medida, que representamos a los trabajadores, pero a esa medida se le sumó muchísima gente, porque, bueno, los parques industriales se han sumado a esta medida. Esperaban esto porque se dio en actividades de gremios que ya habían arreglado con el gobierno, habían arreglado las paritarias, ¿no? Sí, la información que manejábamos nosotros es que se iban a sumar, porque hay un problema que el gobierno, y yo creo que Capitanich es coherente con el pensamiento del gobierno, ¿no? Ellos ven una realidad que es la que no existe en la sociedad argentina. La información que manejábamos nosotros es que hay un disconformismo en la sociedad argentina, no solo con el tema puntual del paro de hoy y la adhesión que tuvo, sino por los puntos del paro, ¿no? Inflación, inseguridad, el tema de los impuestos a las ganancias, lo que cobran los jubilados, que están en 2.700 pesos. Es insignificante esa cantidad de dinero para la economía de un país con la inflación que estamos teniendo hoy en día. Ahora, en este marco, ¿ustedes esperaban este nivel de acatamiento o de decisión de participar del paro? Sin agregar nada, Nelson, nosotros esperábamos un alto acatamiento, porque nosotros, como bien decía Cirelli, hay dirigentes que pueden o no estar con la CGT que dictó el paro. Pero sí seguro que los trabajadores están con estos reclamos, porque los trabajadores están padeciendo y sufriendo, ¿no es cierto?, todas estas cosas que enunciamos nosotros en los 8 puntos del documento. Yo creo que la inseguridad, si la tomamos, como bien lo decía usted, acá los choferes de la UTA los matan, les cortan los dedos, los roban, los taxistas pasa lo mismo, los remiseros también. Entonces es un tema de la inseguridad también para los gremios, para los trabajadores de los gremios, compañeros que salen a la calle y no saben si vuelven a su casa. Bueno, esto es todo, forma parte, ¿no es cierto?, del descontento y de la gran bronca que tiene la gente, harta de mentiras, harta de inflación, harta de devaluación. Todas estas cosas que afectan directamente el bolsillo de los trabajadores. ¿Por qué esta visión tan distinta dentro de la dirigencia sindical, lo que marca la CGT, Decalo y ustedes, a propósito de hechos que en muchos casos son objetivos? Yo creo que cuanto más se arriman al gobierno, más se contagian de esa visión de una realidad que no existe. Yo creo que deberían arrimarse más a lo que es la sociedad. Yo creo que Caló quedó encerrado dentro de una oficina donde habla con Capitanich, habla con gente del gobierno y se termina convenciendo de lo que el gobierno le dice y le quiere vender a él como que es lo mejor. Y compran ese tipo de políticas y le dicen que están dando todo bien cuando no lo está. Yo creo que, tocando un poco el tema general, lo que tenemos que mirar nosotros son soluciones, ¿no? Y acá quien tiene que dar las soluciones es la Presidenta de la Nación, que tiene mandato hasta finales del año 2015, pero no tiene mandato para limarse las uñas y cada tanto hacer una cadena nacional y decir las pavadas que dice, porque estamos cansados de escuchar las pavadas cuando la solución que la gente está esperando son otras. No habla de inseguridad, no habla de inflación, no habla de ninguno de los problemas que los argentinos tenemos día a día. Entonces es la Presidenta de la Nación, la máxima responsable, quien tiene que ahora buscar canales de diálogo para hablar con las centrales, no con Caló, porque si va a hablar con Caló va a seguir más de lo mismo. Caló le va a decir que está todo bien y de hecho ella le va a decir a Caló que anda todo fenómeno. Entonces con quien tiene que hablar es con las centrales que hoy hicimos el paro, que hay diálogo, debe haber diálogo en el país
Y si no lo hay, lamentablemente nosotros vamos a tener que continuar con movilizaciones y marchas para que el gobierno entienda que es imposible llegar al 2015 sin las soluciones reales que necesitamos todos los trabajadores. Ahora, este es un punto importante. ¿Ustedes entienden que este es un primer paso de una conflictividad creciente? Esto es la puesta en marcha, digamos, de una mesa sindical, como la llamamos, con un sinnúmero de reclamos al gobierno nacional, y uno de los reclamos más importantes es que antes de la medida de fuerza presentamos una nota al Ministerio de Trabajo que no fue ni contestada, porque uno quería obviar esta medida de fuerza. No es fácil hacer un paro, ¿no? Garantizar una medida de fuerza sin conflicto. Nosotros, la CGT, queríamos que fuera una medida de fuerza sin corte de ruta, sin piquetes. Bueno, los piquetes se vieron que eran piquetes al fin, que no había filas de coche esperando para pasar, porque no había tal movimiento. Pero es como dice Cirelli, si el gobierno no escucha a los trabajadores, lo ideal sería que sentara a la producción, a la industria y a los trabajadores en una mesa y que juntos delineáramos políticas de Estado para solucionar el problema del país. Este país, que es un país tan rico, Nelson, porque este país es inmensamente rico, usted va a cualquier lugar del conurbano y se siente como que está en el país más pobre del mundo. Claro, claro. Y esto no puede ser. La pobreza, la inseguridad, la inflación, todas estas cosas que afectan directamente a los trabajadores. Y otro tema más, que no es nada menos importante, es la salud de los trabajadores. Hay obras sociales que están pasando muchas dificultades porque el gobierno se está quedando con un fondo solidario que todas las obras sociales aportamos el 15%, de ahí ellos sacan el dinero para pagar los servicios especiales del APE, pero el resto del dinero se lo está guardando el gobierno. No sé si lo está guardando, no sabemos si está afectado alguna cuenta o realmente se lo están gastando, pero eso es la salud de los trabajadores, no es dinero que se pueda utilizar para otras cosas, ¿no? Hay algo que es distinto, ¿no?, de lo que ocurre o ocurrió con otros gobiernos. No hay diálogo, no hay interlocutores válidos. Nosotros esperamos siempre el diálogo, pero tenemos un gobierno que niega todo, niega los problemas. Entonces, si niega los problemas, nos niega a nosotros, porque cuando se habla de inflación, el gobierno decía que no existía la inflación, que no había problemas con la economía, que no había recesión, cosa que está ocurriendo todo eso, y principalmente los economistas de los distintos partidos políticos opinan casi todos coincidentemente en la situación económica. Cuando se habla de inseguridad, el gobierno la niega. Es decir, cuando tenemos un gobierno, un interlocutor que niega los problemas, es muy difícil encontrarles las soluciones. Y siempre el gobierno le echa la culpa, en el caso de la inflación, al sector empresario o a los ciudadanos que no saben caminar y comprar más barato. Con las cuestiones de seguridad le echa las culpas a los gobernadores y a los intendentes. El gobierno no tiene nada que ver. Con el tarifazo, ahora dicen que los ciudadanos deberían consumir un 20% menos. Es decir, son todas cuestiones donde el gobierno nunca se hace cargo y debería hacerse cargo porque es el máximo responsable. Lo mismo que la oposición, que yo hoy en CGT la critiqué, porque la oposición está especulando con que cada vez le vayan peor al gobierno para poder llegar mejor posicionamiento para el 2015. Pero para la sociedad argentina, el 2015, ¿cuántos muertos más vamos a tener que tener? Sí, claro. Porque la inseguridad no vota. La inseguridad avanza, los delincuentes andan sueltos por la calle, necesitamos protección, necesitamos que paren la inflación. Y este gobierno ha fracasado en su política económica. Kicillof es un mentiroso y un cara dura porque miente constantemente, no tiene soluciones a los problemas que el propio gobierno generó. Ahora, ustedes nunca hablan con los sindicalistas, más allá de que no lo hagan oficialmente a la luz de las cámaras, nunca hablan con sus compañeros de la CGT oficialista. ¿Es tan distinta la visión que se tiene allí de esta? Yo creo que, yo no he hablado, de mi parte no he hablado, no sé si Cirelli lo ha hecho, pero no hay posibilidad. Porque qué increíble, también, porque muchos de ellos han sido compañeros de ruta de ustedes hasta hace no mucho tiempo. Totalmente, además tenemos afinidad, tenemos un sinnúmero de cosas que pueden hacer de que hablemos, establezcamos una charla, pero bueno, parece ser que el gobierno los tiene muy vigilados. No sé si no tienen un chip puesto en
en algún lugar del cuerpo que no les permite hablar, porque realmente uno llama y no atienden los teléfonos, ¿no? Yo a Caló lo he llamado un montón de veces, he llamado a otros dirigentes, pero no atienden los teléfonos. Si lo invitamos hoy para venir aquí, nosotros tampoco tuvimos respuesta. Y creo que todo esto pasa por el diálogo. Si nosotros pudiéramos sentarlos en una mesa y hablar de todos estos temas que le están pasando a los trabajadores, bueno, después del paro quizás haya un acercamiento, porque si no se va a dar lo que decía Perón, con los dirigentes a la cabeza o la cabeza a los dirigentes. Ya esto no permite que estemos jugando a otra cosa que no sea a defender los legítimos derechos de los trabajadores, como dirigentes gremiales, ¿no? Hoy, en una de las respuestas del gobierno decía, bueno, ni Evita ni Perón hubieran aceptado llevar adelante un paro apoyado por la sociedad rural. ¿Cómo reaccionan ustedes frente a esas cosas? Yo creo que el gobierno dice disparates permanentemente y trata de chicanearnos a nosotros, ¿no? Para desviar el origen del conflicto. El gobierno debería hablar de los problemas de los argentinos y de las soluciones. Y estas cosas las dice para desacreditar a cualquiera, para considerar que el campo, y esto especialmente el Momo lo puede llegar a decir, que la sociedad rural, el campo y los trabajadores somos... que estamos divididos y que son intereses contradictorios. Y esto no es así. Cada uno tiene sus propios intereses y podemos comulgar conjuntamente entre todos los sectores, el sector del campo, los trabajadores. Es decir, el gobierno apuesta permanentemente a la división, al enfrentamiento entre los argentinos, y si no paramos esta confrontación que busca el gobierno, cada vez nos vamos a parecer más a Venezuela. Si uno analiza lo que sucede en Venezuela, donde hay una sociedad partida, donde muere permanentemente gente en la calle, este gobierno va en busca de eso, porque la solución de ello es o se hace lo que ellos piden, o descalifican y van a empezar a reprimir a la gente. De lo que ustedes perciben como realidad, hoy los arreglos salariales que se están produciendo, que están entre el 28, 30% y demás, ¿están muy lejos de la realidad, por lo menos que las bases de ustedes están reclamando? Sí, nosotros entendemos que hoy no se puede discutir salario por debajo del 30 al 32%, ¿no? Hay gremios que han arreglado por el 20 y tanto %, sí, pero han tenido alguna suma por otro lado, porque el gobierno los hace arreglar así, para que no se sepa que están discutiendo salario por encima del 30. Pero bueno, este gobierno es el que le pone techo a las paritarias. Usted recuerda a Nelson que en una oportunidad nosotros conseguimos el 35.7% sí, sí, y los quitó el 10.7%. Sí. Y fue el gobierno el que los impuso el 25%. Pero tocante a esto que decía la sociedad rural, nosotros en una oportunidad hace muy poco tiempo, hace un mes y pico, estuvimos en la sociedad rural, 72 organizaciones gremiales, con 30 cámaras empresarias en la sociedad rural. Y yo no veo qué tiene de malo que el sector empresario y los trabajadores empecemos a hablar de tener 7, 8 o 10 políticas de Estado, para que sea quien sea el presidente, sean respetadas estas políticas de Estado. Porque nosotros tenemos un país que siempre lo que produzcamos nosotros lo podemos instalar en el mercado mundial, porque son alimentos, el mundo demanda alimentos y nosotros producimos alimentos. Entonces creo que lo que hay que hacer acá es obra pública. A nuestra producción no solamente se le da rentabilidad con los precios internacionales. A este gobierno dice que hace mucha obra pública. No, no ha hecho nada, Nelson. Usted sabe que no hay rutas, no hay vía férrea. La vía férrea es un transporte necesario para este país que tiene tantos kilómetros de largo y de ancho. Esto sería abaratar costos a nuestras mercaderías, ¿no? Esta fue la década robada y despilfarrada, porque no solo robaron, sino también desaprovecharon momentos políticos y económicos a nivel nacional e internacional para poder sacar al país adelante y estar en otra situación. Con respecto al tema salarial, también en las discusiones tenemos que sacar cuentas de lo que se lleva el impuesto a las ganancias. El sector privado, nosotros representamos a trabajadores de distintas empresas, ya sea con el caso de aerolíneas que son estatales y en el privado. El privado, los dueños dicen yo le quiero dar tanto dinero de aumento, pero a ellos no les llega, porque viene el Estado y se lleva una parte importante. Claro. Y en el caso del Estado, en el sector privado. En el caso de Aerolíneas Argentinas, deben sacar la cuenta seguramente Recalde con sus economistas, decir, bueno, démosles tanto dinero de aumento porque no se lo pagamos porque pega la vuelta y vuelve el propio Estado. Entonces esto es injusto y es uno de los puntos por los cuales hoy se hizo también el paro, que es eliminar este impuesto a la ganancia, que no es ni más ni menos que un impuesto al trabajo. Bien, ¿ustedes creen que va a haber algún cambio de actitud del gobierno de ahora en más?
El gobierno se caracteriza por redoblar la apuesta. Usted ha visto, Nelson, que siempre hace lo mismo, ¿no? Pero bueno, nosotros creemos que si este gobierno no escucha en esta situación a los trabajadores, bueno, implementaremos un plan de lucha, quizás con más paro, movilizaciones, veremos las medidas a adoptar, esto lo vamos a resolver seguramente en el seno de la CGT. Pero como decía Cirelli, acá lo que debería dejar el gobierno es de seguir generando corrupción. Un jubilado, Nelson, gana 2.750 pesos. Y el presidente de la FIP, el Echegaray, gana 300 y pico mil pesos. Pero esto, ¿no se dan cuenta que esto es una impertinencia, que es faltarle el respeto a la sociedad, a los argentinos? Yo creo que este gobierno, la corrupción, el árbol no les deja ver el monte. Muy bien, yo les agradezco. Quiero cerrar con una anécdota que me pasó hoy, porque la franqueza es nuestro capital. Yo estaba hoy, terminé el programa en la radio, en Radio Continental, y fuimos al único bar que estaba abierto ahí por Avenida de Mayo. No voy a decir el lugar para que no tengan problemas. Por favor. Cuando llegamos, había 4 o 5 personas claramente de lo que definiríamos de la pesada del gobierno. Que usted los veía y les generaba escozor. Y estaban ahí mirando qué estaba pasando y, por supuesto, como obviamente estaba abierto, lo que recibían los propietarios era el elogio. Pero era gente que... Usted decía, esta gente... Sí, por eso, nos dimos cuenta todos. Estábamos allí y paró un autocar, un Vento negro, y bajaron 4 personas que también metían miedo. Y que se identificaron del gremio de los gastronómicos y fueron al gerente del lugar y lo obligaron a cerrar. Les voy a confesar una cosa. Yo no quiero una Argentina de ninguno de esos dos, porque sentimos temor con unos y sentimos temor con otros. Y ustedes son dirigentes y yo aspiro a que en la Argentina tengamos dirigentes. Ustedes saben que yo soy tremendamente crítico de Barrio Nuevo y efectivamente la presencia de Barrio Nuevo ahí es una cosa tremenda. Se los digo porque creo que tenemos que ir a una Argentina donde no tengamos miedo. Esa Argentina da miedo, de unos o de otros. Quería compartirles con ustedes esto. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Ojalá pueda haber el diálogo que necesitamos en la Argentina, porque esto no es una cosa de dirigentes, sino de la gente. Y que volvamos a la ética política, no a ese valor agregado que es la decencia política. No, por supuesto. Por eso le digo que lo de Barrio Nuevo es muy, muy duro. Es muy duro y yo creo que efectivamente, así como lo de lo del gobierno, ¿no?, que tiene sus barrios nuevos también. Muchas gracias a los dos. Venimos con Ismael Bermúdez.